Muy buenas noches. En el presente video me voy a referir a las magistraturas constitucionales. Primeramente, es importante establecer que las magistraturas constitucionales es un concepto que utilizamos para referirnos al órgano jurisdiccional encargado de proteger la supremacía de la Constitución en cada estado. Esto según el Instituto de Investigación Jurídica de la UNAM. Asimismo, las magistraturas constitucionales se pueden clasificar conforme a criterios muy diversos. A continuación desarrollaremos los principales. Según la incardinación estructural judicial, primero está el control en las manos de las Cortes Supremas. Es importante establecer que en Argentina, a través de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, el cual, de conformidad en el artículo 5 de la Constitución Nacional de Argentina, este es el de más alto nivel, este tribunal, en este sentido, cuya competencia consiste en el control de constitucionalidad y cuyos actos son los fallos institucionales, además de los supuestos previstos en los artículos 116 y 117 de la Constitución Nacional. El tribunal actúa en los siguientes ámbitos: recursos directos por apelación denegada, quejas por retardo de justicia y cuestiones de competencia, conflictos entre jueces y supuestos de privación de justicia. Asimismo, es importante mencionar que situaciones similares se dan en México a través de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y en Brasil a través del Supremo Tribunal Federal de Brasil. Esto en el artículo 12 ordinal 3 y el artículo 101, ambos de la Constitución Federal brasileña. Asimismo, tenemos el control en manos de salas que pertenecen al órgano judicial. En El Salvador, en nuestro caso, el control constitucional se encuentra en las manos de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Dicha sala es superior a las demás salas del país. Esto es importante establecer que es superior a la Sala de lo Contencioso Administrativo, la Sala de lo Penal y la Sala de lo Civil, en virtud que es la única constitución que la Constitución instituye dentro de su texto jurídico, dentro del artículo 174. La Sala de lo Constitucional puede pronunciarse sobre decisiones de las otras salas e incluso pronunciarse sobre decisiones de la Corte en pleno. Por ejemplo, las sentencias de inconstitucionalidad 19-2012, 23-2012, ambas de fecha 5 de junio del 2012, en las cuales se estableció, primero, que los magistrados que han sido electos para formar la Sala de lo Constitucional gozan de garantía de inamovilidad judicial y no pueden ser desplazados a otra sala por la Asamblea Legislativa. Y segundo, la sentencia de inconstitucionalidad 77-2013 del 14 de octubre del 2013 que declaró inválido el nombramiento del presidente del órgano judicial de la Corte Suprema de Justicia y de la Sala de lo Constitucional debido a su filiación política partidaria, la cual resulta incompatible con el ejercicio de la judicatura. Asimismo, está el control por tribunales especializados ajenos al órgano jurisdiccional. Primero, la Corte Constitucional de Colombia. Esta puede decidir sobre las demandas de inconstitucionalidad que presenten los ciudadanos contra decretos con fuerza de ley dictados por el gobierno con fundamento en los artículos 150 numeral 10 y 341 de la Constitución de este país. Por su contenido material y por vicios de procedimiento en su formación. Asimismo, tenemos el Tribunal Plurinacional de Bolivia, el cual, de conformidad al artículo 2 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional, la justicia constitucional será ejercida por el Tribunal Constitucional Plurinacional y tiene la finalidad de velar por la supremacía de la Constitución política del Estado, ejercer el control de constitucionalidad. Asimismo, también está el Tribunal Constitucional de Perú, pues la labor de dicho tribunal es simple: defender la Constitución y asegurarse que el país la cumpla. Dicha atribución es definida por el artículo 202 de su Constitución. Asimismo, tenemos según su nombramiento, pues estos pueden ser tripartitos. Este tripartito, por ejemplo, en el caso de España, donde los tres órganos se involucran para elegir a los magistrados.
Segundo, el nombramiento ejecutivo legislativo. En los Estados Unidos, el candidato propuesto por el presidente de la República es sometido a un vigoroso escrutinio público por parte del Comité Judicial del Senado. Tercero, el nombramiento legislativo. Pues la Asamblea Legislativa es quien decide, pero antes hay un filtro que se debe pasar. Este es el de la Federación de Asociaciones de Abogados El Salvador, conocido como FEDAES, quien organiza las elecciones donde se elige una terna de candidatos y el Consejo Nacional de la Judicatura elabora otra terna de esa totalidad, que es que la Asamblea elige a los magistrados. Y cuarto, tenemos la elección popular. En el pueblo boliviano es quien elige a través de elecciones populares al Tribunal Constitucional, esto de conformidad a los artículos 19, 20 y 21 de la Ley del Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia. Asimismo, también tenemos el modelo deliberativo. Está el seriatim. La decisión se forma a partir del agregado de la opinión individual de todos los jueces y se procede a la redacción del texto hasta después de adoptarla. También está per curiam, pues la decisión gira en torno a un único texto que representa la decisión unánime o mayoritaria del tribunal. Por ejemplo, en el sistema es el de la Corte Constitucional de Colombia, pues la Corte Constitucional también así lo reconoce la de Italia y la Suprema Corte de Justicia de México, que son casos muy similares al del Salvador. También tenemos según los ascensos, pues primero están las empíricas. No hay procedimientos racionales, sino que son requisitos a ser llenados. No hay plena certeza para poner magistrados constitucionales. No se eligen los magistrados más cualificados, sino que debido a que las grandes élites siempre buscan tener incidencia. Asimismo tenemos como segundo punto tecnoburocráticas, cuando hay criterios técnicos de elección como el escalafón o concurso público o por disposición. Hay una lista de requisitos que deben cumplirse siempre. Asimismo, como tercer punto está la democrática. Se realiza concurso público o por oposición y se toman en cuenta los antecedentes. Y realizaremos un comentario respecto a la magistratura constitucional en El Salvador. Pues en El Salvador, primeramente, la entidad judicial especializada en conocer y decidir de un proceso constitucional fue la Sala de Amparo de la Corte Suprema de Justicia, creada en 1959 mediante la reforma de la Ley Orgánica Judicial, y en 1960 con la promulgación de la Ley de Procedimientos Constitucionales se le atribuyeron dos competencias: uno, tramitación y elaboración de los proyectos de sentencia en proceso de inconstitucionalidad, y 2. El conocimiento y decisión del proceso de amparo. Cabe destacar que antes de que se constituyera la Sala de Amparos, el conocimiento y decisión de los procesos de amparo correspondía exclusivamente desde 1950 a la Corte Suprema de Justicia, quien simultáneamente era el Tribunal de Casación y difícilmente podía considerarse como una sala constitucional autónoma, en virtud que los magistrados de dicha sala eran más bien magistrados de la Corte Suprema de Justicia, en tanto que no tenían una especial y específica designación como integrantes de la referida sala. Y asimismo, los magistrados podían ser designados anualmente como parte de la distribución que entre las diferentes salas de la Corte Suprema de Justicia se hacía al inicio de cada año calendario por los magistrados. Asimismo, la novedad de la Constitución de 1983 en la parte relativa al derecho procesal constitucional supuso solo una variación de carácter orgánico, pero de importante trascendencia, pues la creación de la Sala de lo Constitucional como parte de la Corte Suprema de Justicia, esto lo encontramos en el artículo 174 de nuestra Constitución, que establece literalmente que la Corte Suprema de Justicia tendrá una Sala de lo Constitucional a la cual corresponderá conocer y resolver las demandas de inconstitucionalidad de las leyes, decretos y reglamentos
los procesos de amparo habeas corpus, las controversias entre el órgano legislativo y el órgano ejecutivo a que se refiere el artículo 138 y las causas mencionadas en la atribución séptima del artículo 182 de esta Constitución. Asimismo, es importante establecer que en el artículo 176 en El Salvador, la Constitución establece que los requisitos para ser magistrado de la Corte Suprema de Justicia, y siendo el primero de ellos ser salvadoreño por nacimiento, ser del Estado seglar, tener más de 40 años de edad, ser abogado de la República, asimismo ser de moralidad y competencia notorias, haber desempeñado una magistratura de segunda instancia durante 6 años o una judicatura de primera instancia durante 9 años o haber obtenido autorización para ejercer la profesión de abogado por lo menos de 10 años antes de su elección. Asimismo, estar en el goce de sus derechos de ciudadano y haberlo estado en los 6 años anteriores al desempeño de su cargo. Si bien de momento no hay una sentencia donde se establezcan todos los requisitos de una sola vez, sí podemos encontrar que la Sala de lo Constitucional ya se ha pronunciado respecto de los requisitos en diferentes jurisprudencias, verbigracia en las sentencias 22-2011 de fecha 15 de febrero del 2017 y la inconstitucionalidad 117-2018 del 10 de abril del 2019, donde la Sala se pronuncia sobre de la neutralidad de la figura de la laicidad. Se expresa en ausencia de la religión oficial, pero también en el mismo principio de libertad religiosa, esto según el artículo 25, y en la exigencia constitucional reiterada del Estado seglar, de los candidatos a los principales cargos públicos, esto según todos los artículos, que es el 82, 151, 160, 176, 177, 179, 180 y 201 de nuestra Constitución, pues se trata de una manifestación de libertad intrínseca o la autonomía moral de las personas, porque si éstas deben poder elegir por sí mismas las elecciones adecuadas para su propia realización, el Estado y el derecho como su instrumento de coordinación social no debe imponer ninguna visión particular de la espiritualidad o de la moral religiosa cuya influencia depende solo de la persuasión y de la trascendencia individual. En igual sentido, en la inconstitucionalidad 3-2015, 9-2015 y 22-2015, de fecha 24 de junio de 2016, establece que la noción de competencia notoria exige una especialización. En eso está lo competente, y en un nivel superior, por encima de los requisitos mínimos o de la media, eso está lo notorio. En consecuencia, la competencia notoria equivale a candidato mejor preparado que el resto de los participantes según el perfil requerido. Por último, respecto de estar en el goce de los derechos de ciudadano y haberlo estado durante los 6 años anteriores al desempeño de su cargo, cabe destacar el precedente jurisprudencial donde la Sala de lo Constitucional, en su sentencia 1-2020, de fecha 5 de octubre del 2020, declara la pérdida de los derechos de ciudadanía en virtud de concurrir la causal establecida en el artículo 75 ordinal 4 de la Constitución. En ese sentido, los anteriores requisitos inciden en la calidad de la justicia constitucional, pues hay que recordar que los magistrados durante 9 años en el cargo y, como ya se mencionó con anterioridad, son elegidos por la Asamblea Legislativa. Del listado que ha sido propuesto por la FEDAES y la Corte el CNJ, pues lo cual en palabras de la Sala de lo Constitucional es la inconstitucionalidad 29-2012, pues esta se denomina el principio de legitimación popular indirecta, en el cual se relacionó con la democracia representativa, donde
los derechos fundamentales adquieren un carácter cívico como elementos constitutivos y participativos de la democracia estatal. En ese sentido, en un sistema democrático es legítimo cuando la mayoría de la población, en uso de los mecanismos pertinentes, manifiesta su conformidad y aceptación hacia las personas e instituciones que la representan y gobiernan. De tal forma, sostuvo la inconstitucionalidad, los principios de soberanía popular y de gobierno democrático permiten que los gobernantes sean elegidos por legitimación popular directa: presidente, vicepresidente de la República, consejos municipales y diputados, o bien por legítima popular indirecta, en la cual los funcionarios eligen a sus representantes y estos a su vez eligen a otros funcionarios específicos. En este sentido, a manera de conclusión, con base a todo lo expuesto, en el presente trabajo es necesario establecer que dependerá del enfoque en que se analice nuestra magistratura constitucional para poder encajarla en una categoría en específico, ya que desde el enfoque de soberanía, la incardinación en la estructura judicial, en nuestras últimas dos salas, que son el objeto de estudio de esta actividad, pertenecen al órgano judicial, puesto que la Sala de lo Constitucional es parte de la Corte Suprema de Justicia del país. Ahora bien, si lo analizamos desde el enfoque según el modo de nombrar a los magistrados que ejercen el control constitucional, El Salvador nombra a sus magistrados a través del órgano legislativo, según el modelo deliberativo de la sala utilizada en ambos modelos, el seriatim. Cuando los magistrados se reúnen a deliberar respecto de un caso en concreto y el proyecto de sentencia se redacta luego de haber llegado una decisión, y el per curiam, que es el más utilizado en nuestro país, puesto que es bien sabido que son los colaboradores de la sala quienes redactan el proyecto de sentencia, el cual es discutido y firmado por los magistrados con posterioridad. Por último, pues el enfoque de los tipos de magistratura según el ascenso. En El Salvador nos regimos por el modelo tecnoburocrático, debido a que, si bien es cierto, no existe un escalafón, sí existe una lista de requisitos que se deben cumplir o que debe cumplir la persona que quiera postularse como magistrado, pues dichos requisitos son los que ya mencionamos con anterioridad y encontramos en el artículo 176 de la Constitución de la República de nuestro país. Y hasta aquí nuestra intervención. Muy buenas noches.